Capítulo 9. La visitación. La visitación de María. La Iglesia habla de esta fiesta con palabras del Cantar de los Cantares. Voz de mi amado, vedlo como viene, saltando montes y brincando el collado. Mi amado es como un corzo o cervatillo. Mira, está detrás de nuestra pared. Mira por la ventana y por la reja. Mira, me habla. Levántate, corre, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven, pues ya ha pasado el invierno y ya ha pasado la lluvia y ha cesado. Las flores aparecen en nuestros campos, el tiempo de la nieve ya se ha ido, la voz de la tórtola se ha oído en nuestros campos, la higuera hace brotar sus higos, las viñas florecidas dan su aroma. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, en los agujeros de las peñas, en los agujeros de los muros, muéstrame tu rostro y haz sonar tu voz en mis oídos, pues tu voz es dulce y tu cara hermosa. María y José de viaje a casa de Isabel. Unos días después de la anunciación del ángel a María, José volvió a Nazaret y estuvo arreglando todavía en su casa varias cosas de su oficio, pues antes nunca había vivido en Nazaret y apenas había pasado allí un par de días. José no sabía nada de la encarnación de Dios en María, y ella, que era la madre de Dios, pero también la esclava del Señor, guardaba humildemente su secreto. Cuando la Santísima Virgen sintió que el Verbo se había encarnado en ella, tuvo grandes deseos de visitar enseguida a su prima Isabel, en Juta, cerca de Hebrón, de quien el ángel le había dicho que estaba embarazada de 6 meses. Como se acercaba la época en que José quería ir a Jerusalén para la Pascua, María quería acompañarle para estar con Isabel en su embarazo. Así que José emprendió viaje a Juta con la Santísima Virgen. Ana Catalina contó las siguientes escenas sueltas del viaje de María y de José a casa de Isabel, aunque hay que dar por supuestas muchas lagunas en su narración debidas a su enfermedad y a molestias de todo género. No contó la salida de Nazaret, pero en días sucesivos fue relatando los cuadros sueltos del viaje que se recogen aquí. Viajaban hacia el sur. María montaba de vez en cuando el burro cargado de bultos, entre los que me parece que estaba el zurrón de José, de punto y a rayas, con un largo vestido marrón de María que tenía una especie de capucha. Este vestido se cerraba por delante con cintas y María se lo ponía para ir a la sinagoga o al templo. Para el viaje, María vestía una túnica de lana parda y encima un vestido gris con faja y un pañuelo color hueso en la cabeza. Hicieron el largo camino bastante deprisa. Después que rebasaron por el sur la llanura de Esdrelón, llegaron a casa de un amigo del padre de José, situada en un altozano, en la ciudad de Dozán. Era un hombre pudiente, originario de Belén. A su padre le llamaban hermano del padre de José, sin que lo fuese, pero era también de la estirpe de David a través de uno que también fue rey, según creo que se llamó Ela, Eldoa o Eldad, ya no sé exactamente. Esta localidad tiene muchos comercios. Una vez los vi pernoctar en un cobertizo. Luego, al anochecer, los vi en un bosque a unas 12 horas de distancia de donde vivía Zacarías. Se recogieron en una choza que era para viajeros de ramas entrelazadas, cubierta de verdor y con hermosas flores blancas. Aquí en este país, junto a los caminos, hay muchas de estas enramadas abiertas y casas de obra donde los viajeros pueden pasar la noche, refrescarse y preparar la comida que lleven. Muchos de estos albergues los inspecciona alguna familia que vive cerca y que suministra lo necesario por una pequeña gratificación. Aquí parece haber una laguna en la narración. La Santísima Virgen probablemente estuvo con José en la Pascua de Jerusalén y desde allí fue a casa de Isabel,
pues se ha mencionado más arriba el viaje de José a la Pascua, mientras que más abajo se dice que Zacarías volvió a casa de la Pascua el día anterior a la visitación de María. No fueron directamente de Jerusalén a Juta, sino que dieron un rodeo por Oriente para ir más solitarios. Rodearon un pueblecito que está a 2 horas de Emaús y luego pasaron por algunos caminos que Jesús frecuentó en sus años de predicación. Luego tuvieron que pasar 2 montes. Una vez vi que se sentaron a descansar entre los montes para comer pan y mezclar en el agua de beber unas gotas de bálsamo que habían recogido durante el viaje. Todo esto de por aquí era muy montañoso. Los viajeros pasaron junto a rocas que eran más anchas por arriba que por abajo, y también se veían por allí grandes simas y toda clase de piedras extrañas. En cambio, los valles eran muy fértiles. Su camino los llevó después por bosques, brezales, prados y campos. Hacia el final del camino reparé especialmente en una planta con finas hojitas verdes que tiene racimos de 9 campanillas o copitas cerradas de color rosa pálido. Tienen algo y tuve que hacer algo con ellas, pero se me ha olvidado. María y José llegan a casa de Isabel y Zacarías. Observación previa. Ana Catalina contó algunas de las visiones que siguen en julio de 1820, con ocasión de la fiesta de la visitación de María, pero otras se presentaron a su alma al contemplar la conversación de Jesús con Eliud, un anciano esenio de Nazaret que le acompañó al bautismo de Juan en septiembre del primer año de predicación. Eliud, que había gozado de la confianza de la Sagrada Familia, contó a Jesús muchas cosas de su primera infancia y de la historia de José y María. La casa de Zacarías se hallaba en una colina aislada. Por los alrededores había grupos de casas y no lejos de allí bajaba de la montaña un torrente bastante caudaloso. Me parece que esta era la época en que Zacarías volvía a casa de la Pascua en Jerusalén. Vi que Isabel, impulsada por un poderoso anhelo, salió de casa un buen trecho por el camino de Jerusalén, y que Zacarías, que venía de regreso, se asustó mucho de que en su estado se alejara tanto por el camino a su encuentro. Ella le dijo lo conmovido que tenía el corazón, y que no hacía más que pensar que venía a verla su prima María de Nazaret. Zacarías trató de quitarle la idea escribiendo en su pizarrita y la dio a entender lo inverosímil que era que una recién casada emprendiera tan largo viaje. Luego volvieron juntos a casa. No obstante, Isabel se resistía a abandonar sus esperanzas, pues había sabido en sueños que una de su familia se había convertido en madre del Mesías prometido. Había pensado que se trataba de María, suspiraba por ella y en espíritu la había visto que venía de camino a lo lejos. Había preparado en su casa, a la derecha de la entrada, una salita con asientos, y allí estuvo sentada el día siguiente, aguardando anhelante mucho tiempo y mirando a ver si llegaban. Luego se levantó y salió un buen trecho a su encuentro. Isabel era una mujer grandona, entrada en años, de carita fina y que llevaba velada la cabeza. Solo conocía a María de oídas. Cuando María la vio de lejos, la reconoció inmediatamente y se apresuró a ir a su encuentro adelantándose a San José, que se quedó rezagado. María estaba ya entre las casas vecinas, cuyos vecinos, conmovidos por su maravillosa belleza y sobrecogidos por la majestad sobrenatural de todo su ser, se retiraron tímidamente cuando la Virgen se encontró con Isabel. Ambas se saludaron cariñosamente ofreciéndose las manos, y en ese momento vi resplandecer a la Santísima Virgen, y como si un rayo de luz pasase de ella a Isabel, con lo que ésta se conmovió maravillosamente. Pero no se quedaron delante de la gente, sino que tomándose del brazo fueron a la casa a través del patio delantero. En la puerta de la casa, Isabel volvió a dar a María la bienvenida, y entraron. José,
que había entrado en el patio llevando al burro, se lo entregó a un criado y fue a ver a Zacarías a un pórtico abierto a un lado de la casa. Saludó humildemente al viejo y venerable sacerdote, que le abrazó cordialmente y conversó con él, escribiendo en la pizarrita, pues estaba mudo desde que se le apareció el ángel. Isabel y María pasaron la puerta de la casa y entraron en una sala que me parece que era también la cocina. Allí se tomaron de los dos brazos. María saludó a Isabel con mucho cariño y se arrimaron sus mejillas. Otra vez volví a ver que María irradiaba una luz a Isabel, con la que ésta se volvió totalmente traslúcida y su corazón se enterneció y conmovió de gozo santo y se llenó de fervor. Dio entonces un paso atrás con las manos en alto y llena de humildad, alegría y exaltación, exclamó: «Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde me llega que venga a mí la madre de mi Señor? Mira, cuando tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de alegría bajo mi corazón. Oh, bienaventurada seas, tú has creído y se cumplirá lo que se te ha dicho de corazón». Con estas últimas palabras llevó a María al cuartito que había preparado para que se sentara y reposara del viaje. Fueron solo unos pasos, pero María soltó el brazo de Isabel, cruzó sus manos sobre el pecho y entonó su cántico de alabanza. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues mira, de ahora en adelante me alabarán por bienaventurada todas las generaciones, porque ha obrado en mí el grande, el poderoso, cuyo nombre es santo y cuya misericordia está de generación en generación con quienes le temen. Ha puesto poder en su brazo y dispersó a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Derrocó de sus sedes a los poderosos y ensalzó a los inferiores. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Ha aceptado a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia por toda la eternidad. En la ocasión mencionada anteriormente, en que el viejo Esenio Eliud conversó con Jesús sobre este acontecimiento, le oí explicar maravillosamente todo el himno de alabanza de María, pero me siento incapaz de repetir aquella explicación. Vi que Isabel rezó todo el Magnificat con ella y con la misma inspiración. Luego las dos se sentaron en unos asientos muy bajitos ante una mesita que tampoco era muy alta y que tenía un cuenco pequeño. Yo era tan dichosa. He rezado con ellas y me he sentado también cerca de ellas. Era tan dichosa. Esa mañana Ana Catalina contó que todo esto había pasado el día anterior y a primera hora de la tarde contó en sueños. Ahora también están juntos José y Zacarías, conversando sobre la proximidad del Mesías según el cumplimiento de las profecías. Zacarías es un anciano alto y guapo, vestido de sacerdote, que contesta siempre por señas o escribiendo en una pizarra. Están sentados en un porche abierto que da al jardín y está a un lado de la casa. María e Isabel están sentadas en una alfombra en un espacio abierto bastante grande del jardín, tras el cual hay una fuente de la que brota agua cuando se quita el tapón. Todo alrededor veo hierba, flores y árboles con ciruelitas amarillas. Toman juntas panecillos y frutas pequeñas del zurrón de viaje de José. ¡Qué sencillez y qué frugalidad más conmovedora! En la casa hay 2 criadas y 2 criados a los que veo ir y venir para preparar una mesa con comida bajo un árbol. Llegan José y Zacarías y comen algo. José quería volverse enseguida a Nazaret, pero seguramente se quedará 8 días. No sabe nada del estado de buena esperanza de la Santísima Virgen. Isabel y María se lo callan. Ambas mantienen en su interior una mutua relación,
honda y secreta. Varias veces al día, y sobre todo cuando estaban reunidos antes de comer, las santas mujeres recitaban una especie de letanía. José la rezaba también con ellas, y entonces yo veía que aparecía entre ellos una cruz. Y es que entonces no solo había una cruz, sino que era como si se visitaran dos cruces. El 3 de julio contó: ayer por la tarde cenaron todos juntos y estuvieron sentados casi hasta medianoche junto al farol y bajo el árbol del jardín. Después vi a José y Zacarías solos en un oratorio y a Isabel y María en su cuartito. Estaban de pie, se daban frente una a otra y rezaban juntas el Magnificat, muy recogidas y como arrobadas. Además de los vestidos ya descritos, la Santísima Virgen llevaba también un velo negro transparente y lo dejaba caer cuando hablaba con hombres. Hoy Zacarías ha llevado a José a otro huerto que está más apartado de la casa. Zacarías es puntual y ordenado en todas sus cosas. El huerto está muy bien plantado y cuidado, tiene hermosos árboles y mucha clase de frutos, y en el medio un umbrío emparrado. Escondida en un extremo del huerto se encuentra una casita de recreo que tiene la puerta a un lado. En la parte alta de la casa hay huecos de ventanas, pero están cerradas con cerrojos. Dentro hay una tumbona de mimbre acolchada, con musgo o con otras hierbas finitas. Allí vi también dos figuras blancas del tamaño de niños. No sé exactamente cómo habían llegado allí ni lo que significaban, pero me resultaron muy parecidas a Zacarías e Isabel, solo que mucho más jóvenes. Hoy por la tarde vi a María e Isabel ocuparse juntas de la casa. La Santísima Virgen participaba en todas las tareas domésticas y preparaba toda clase de cosas para el niño que se esperaba. Las vi trabajar juntas en una colcha grande, un tapiz para dormir cuando Isabel estuviese recién dada a luz. Las judías, cuando daban a luz, se servían de estas colchas, en cuyo centro estaba bien sujeto un saco en el que la madre y el niño podían arroparse completamente. Se metían dentro, como en un gran zapato o en un barquito, y allí estaban tan envueltos como un bebé fajado en sus pañales. Allí podían estar tumbadas o incorporadas apoyándose en cojines. La alfombra tenía bordados en el borde versículos y flores. Isabel y María preparaban también toda clase de cosas para regalar a los pobres por el nacimiento del niño. Durante la ausencia de la Sagrada Familia, la madre Ana enviaba a menudo a su criada a que mirase todo en la casa de Nazaret, y una vez también he visto que fue ella misma. El 4 de julio contó: Zacarías ha salido a pasear por el campo con José. La casa está solitaria en lo alto de una colina. Es la mejor casa de la comarca. Alrededor hay otras casas diseminadas. María está algo cansada y está en casa sola con Isabel. El 5 de julio dijo: Zacarías y José pasaron la noche en el huerto alejado de la casa. A ratos dormían en la casita del huerto y a ratos rezaban en el huerto al aire libre. Al romper el día volvieron a casa. Isabel y la Santísima Virgen estaban en casa. Todos los días rezaban juntas por la mañana y por la noche el Magnificat que María había recibido del Espíritu Santo cuando la saludó Isabel. Con el saludo del ángel, la Santísima Virgen estaba consagrada como iglesia. Con las palabras: «Mira, soy la criada del Señor, que me ocurra según su palabra», el Verbo entró en ella, entró Dios y lo saludó su sierva, la Iglesia. Ahora Dios estaba en su templo. María era el templo y el arca de la alianza del Nuevo Testamento. El saludo de Isabel y el movimiento de Juan bajo el corazón de su madre fueron el primer oficio divino de la comunidad ante este sagrario. Pero cuando la Virgen pronunció el Magnificat, la Iglesia celebró con un Te Deum de acción de gracias la nueva alianza, su nuevo matrimonio, una vez cumplida la promesa de la vieja alianza,
el viejo matrimonio. ¡Ay! ¿Quién pudiera expresar qué conmovedor era contemplar esta devoción de la Iglesia a su Salvador ya antes de que naciera? Esta noche, mientras veía rezar a la Santísima Virgen, tuve muchas visiones y explicaciones sobre el Magnificat, y como se acercaba ya el Santísimo Sacramento en el estado en que la Santísima Virgen se encontraba entonces. Pero ahora me encuentro tan mal y tan enferma que eso tiene la culpa de que se me haya olvidado casi todo lo que vi. Desde donde el Magnificat dice: «Tú has puesto fuerza en tu brazo», se me aparecieron toda clase de prefiguraciones que hubo en el Antiguo Testamento sobre el Santísimo Sacramento del altar. Entre ellas, una imagen de Abraham cuando ofreció a Isaac y otra de Isaías que anunció algo a un mal rey y éste le insultó. Se me ha olvidado. Entre Abraham e Isaías y entre éste y la Santísima Virgen vi muchas cosas, y en todo ello cómo el Santísimo Sacramento se iba acercando a la Iglesia de Jesucristo, el mismo Jesucristo que ahora reposaba bajo el corazón de su madre. Cuando acabó de decirlo, Ana Catalina rezó la letanía del Espíritu Santo y el Veni Sancte Spiritus, y se durmió sonriendo. Al cabo de un rato, dijo con muchísima ternura: «Hoy ya no tengo nada más que hacer y nadie debe encargarme nada, pues tengo que volver a ver todo lo que se me ha olvidado. Cuando tenga un rato de tranquilidad, debo aprender y contar todo lo relativo a lo santo del Arca de la Alianza, el Santísimo Sacramento de la Vieja Alianza. He visto aquellos tiempos de paz. Eran buenos tiempos. He visto al escritor junto a mí y tengo que enterarme de todo». Con estas palabras se iluminó su rostro, que en sueños parecía florecer como el de una niña. Sacó de debajo del cobertor sus manos marcadas con las llagas y dijo: «Hace mucho calor aquí en la tierra prometida. Ahora salen todos al jardín de la casa, primero Zacarías y José, y luego Isabel y María. Han tendido un cobertor bajo el árbol como para hacer una tienda de campaña. Allí a un lado veo asientos muy bajitos con respaldo». Notas personales de la narradora. A continuación prosiguió: «Debo descansar y volver a ver todo lo que he olvidado. La dulce oración al Espíritu Santo me ha ayudado. Es tan lindo y dulce». A las 5 de la tarde se quejó: «Tengo orden de no dejar que nadie me mande ni me mangonee por complacencia. Un conocido ha estado mucho rato diciendo cosas horribles delante de mí. Me he enfadado por eso y a continuación me he dormido. Dios ha mantenido su palabra mejor que yo y me ha vuelto a enseñar todo lo que había olvidado, pero en castigo se me ha olvidado otra vez la mayor parte». Después dijo lo que sigue, aunque está repetido en parte, se transcribe porque nadie mejor que ella para aclarar lo que quiso decir. Ana Catalina dijo: «Vi a las dos mujeres rezando el Magnificat como de costumbre, en pie una frente a otra, y en medio de su oración se me mostró cómo Abraham ofreció a Isaac, a lo que siguió una serie de prefiguraciones relativas al acercamiento del Santísimo Sacramento. Creo que nunca había reconocido con tanta claridad los santos misterios de la Vieja Alianza». Al día siguiente dijo: «He vuelto a saber todo lo olvidado, tal como me lo habían prometido. Estaba muy contenta de poder contar tantas maravillas de los patriarcas y del Arca de la Alianza, pero a mi alegría le tiene que haber faltado humildad, pues Dios ha dispuesto que no logre ordenar y contar claramente lo que he visto, pues mucho de ello es indescriptible. La causa del nuevo estorbo que se presentaba era un incidente peculiar, a consecuencia del cual se ponía siempre a compartir y acompañar la pasión, con lo cual todavía se volvía aún más incapaz de contar algo ordenadamente. Por eso, desde que contemplaba repetidamente a las santas mujeres rezando el Magnificat,
comunicó desordenada y fragmentariamente muchos datos de la misteriosa bendición del Antiguo Testamento y del Arca de la Alianza. Estas manifestaciones se han procurado ordenar y reunir en la medida de lo posible, y para no interrumpir mucho la vida de María, se guardarán para el momento oportuno o para incluirlas en un apéndice. Jueves 5 de julio, Sabbat 6 de julio. Ayer viernes, antes de anochecer, víspera del 6 de julio, vi que Isabel y la Santísima Virgen fueron al huerto de Zacarías, que estaba más alejado. Llevaban cestillos con panecillos y fruta, pues querían pasar allí la noche. Cuando más tarde también llegaron allí José y Zacarías, vi que la Santísima Virgen salió a su encuentro. Zacarías llevaba consigo su pizarrita, pero ya estaba demasiado oscuro para escribir, y que María, movida interiormente por el Espíritu Santo, le dijo que esta noche hablaría, tiraría su pizarrita y podría rezar y hablar toda la noche con José. Al verlo me asombré mucho, sacudí la cabeza y no quise admitirlo, así que mi ángel de la guarda, el guía espiritual que siempre está conmigo, me dijo mientras señalaba a otra parte: «¿Tú no te lo crees? Pues mira allí lo que es esto». Miré donde señalaba y vi un cuadro muy distinto de una época mucho más tardía. San Goar. Vi al santo ermitaño Goar en una comarca donde estaban segando el grano. Estaban hablando con él los mensajeros de un obispo que le era hostil y que tampoco venían de buena fe. Cuando fue con ellos a ver al obispo, vi que miró en torno suyo buscando un gancho para colgar su capa, y como vio entrar un rayo de sol por un hueco de la pared, colgó su capa en el rayo con toda confianza y la capa se sostuvo en el aire. Me asombró este milagrito de la fe sencilla y desde entonces que Zacarías hablase no me maravilló más que el milagro ocurrido a la Santísima Virgen de que Dios mismo habitase en ella. Mi guía me estuvo hablando sobre lo que se llama milagro y todavía recuerdo esto claramente. Una confianza viva e infantil en Dios, con toda sencillez lo realiza todo y todo lo hace sustancia. Hebreos 11:1. Estas dos afirmaciones me dieron mucha enseñanza interior sobre milagros, que sin embargo no soy capaz de repetir perfectamente. Los 4 santos pasaron la noche en el huerto. Se sentaban y comían, iban y venían por parejas conversando y orando, o descansaban por turnos en la casita. Me enteré que José volvería a Nazaret después del Sabbat y que Zacarías le acompañaría parte del camino. La luna brillaba y el cielo estaba claro y estrellado. Con aquella santa gente estaba sosegada e indeciblemente bien. Durante la oración de ambas santas mujeres vi otra vez parte del misterio del Magnificat. Del sábado al domingo, octava de la fiesta, todo se repetirá otra vez, así que entonces seguro que podré contar algo. Ahora lo único que se me ha concedido decir es que el Magnificat es el cántico de acción de gracias por el cumplimiento del sacramento de bendición de la vieja alianza. Mientras María rezaba, vi la serie ininterrumpida de todos sus antepasados. En el transcurso de los años hubo 3 veces 14 matrimonios sucesivos, en los que el padre siempre era hijo del matrimonio precedente, y de cada uno de estos matrimonios salía un rayo de luz que venía a parar a María, que ahora estaba rezando. Esta representación crecía ante mis ojos por momentos como un árbol genealógico con ramas de luz que se ennoblecían cada vez más, hasta que por fin, en un lugar muy preciso del árbol de luz, empezó a refulgir claramente la santa e inmaculada carne de María, con la que Dios se haría humano, y la recé alegremente con anhelante esperanza, como un niño que viera crecer el árbol de Navidad delante de sí. El conjunto era un cuadro de la aproximación según la carne de Jesucristo y su santísimo sacramento. ¡Ay! Era como si viera madurar el trigo del pan de vida del que estaba hambrienta. Es inexpresable. No puedo encontrar palabras para decir cómo se hizo la carne donde se encarnó el Verbo,
¿Cómo podría expresarlo un pobre ser humano, que él mismo es todavía carne, de la que el Hijo de Dios y María dijo que no vale nada, que solo el Espíritu vivifica? El mismo que ha dicho que solo los que gusten su carne y su sangre tendrán vida eterna y resucitarán el último día. Su carne y sangre son la única comida adecuada y solo los que gusten este manjar permanecen en él y él en ellos. Es inexpresable cómo vi acercarse desde el principio, de generación en generación, la encarnación de Dios y con ella la aproximación del Santísimo Sacramento del altar. Vi una serie de patriarcas, representantes de Dios vivo entre los seres humanos, y luego al Dios y hombre, el nuevo Adán expiatorio que se entregó como ofrenda y comida al instituir el sacerdocio de apóstoles, y que éstos, por la imposición de manos a sus inmediatos sucesores, han propagado ininterrumpidamente de generación en generación hasta su resurrección en el último día. Con todo ello supe que cantar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo ante el Santísimo Sacramento el día del Corpus encierra en sí mismo un misterio grande y profundo. También he sabido que entre los antepasados de Jesús, según la carne, hubo varios que no fueron santos, sino pecadores, sin que por eso dejaran de ser peldaños de la escala de Jacob, por la que Dios descendió a la humanidad. Igual que en los obispos indignos permanece la fuerza de consagrar el Santísimo Sacramento y de conferir el orden sacerdotal con todos los poderes que le acompañan. Cuando una ve todo esto, entiende por qué los viejos libros alemanes de espiritualidad llaman al Viejo Testamento Vieja Alianza o Viejo Matrimonio y al Nuevo Testamento Nueva Alianza o Nuevo Matrimonio. La flor excelsa del Viejo Matrimonio fue la Virgen de las Vírgenes, la esposa del Espíritu Santo, la castísima Madre del Salvador, el vaso venerable, espiritual y de insigne devoción en que el Verbo se hizo carne. Pero para contar con la claridad de que sea capaz, como me explicaron, cómo se acercaba la humanización de Dios y con ello el Santísimo Sacramento del altar, no puedo hacer otra cosa sino repetir una vez más la forma extensa y en imágenes en la que se representó ante mis ojos. En mi estado actual y con tantos estorbos exteriores, no puedo repetirlo en detalle ni en forma inteligible, y solo puedo decir a grandes rasgos que primero vi la bendición de la promesa que Dios dio en el paraíso a los primeros seres humanos y que de ésta salía un rayo hasta la Santísima Virgen, que ahora estaba rezando de pie el Magnificat frente a Isabel. Luego vi que Abraham recibió de Dios esta bendición y que de él salió un rayo a la Santísima Virgen, y luego que de cada uno de los demás patriarcas poseedores y portadores de lo santo salió un rayo de luz hasta María. Y enseguida la entrega de la bendición a Joaquín, quien, favorecido en lo más recóndito del templo con la altísima bendición del Padre, se tornó capaz de convertirse en Padre de la Santísima Virgen María, concebida sin pecado original. Y en ella, concebido por el Espíritu Santo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, encubierto 9 meses en ella, en la nueva arca de la alianza del Nuevo Testamento, hasta que en la plenitud de los tiempos hemos visto nacer de María la Virgen a su majestad, la majestad del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El 7 de julio contó: esta noche he visto a la Santísima Virgen durmiendo en su camareta de casa de Isabel. Yacía de costado y dormía tranquilamente con la cabeza sobre el brazo. Estaba envuelta de pies a cabeza en una banda de tela blanca. Bajo su corazón vi una gloria de luz en forma de pera que radiaba luz y estaba circundada de llamitas de una luz indeciblemente clara. Vi que de Isabel salía también el resplandor de una gloria menos clara, aunque brillaba en un ámbito mayor y más redondo. Esta luz era menos clara. El sábado 8 de julio contó:
Cuando ayer empezaron el Sabbat, al anochecer del viernes, vi que encendieron lámparas y que lo celebraban en un sitio de la casa de Zacarías, que yo todavía no conocía. Zacarías, José y media docena de hombres más que probablemente eran de la comarca, rezaban de pie debajo de la lámpara, alrededor de un cofre sobre el que yacían los rollos de las Escrituras. Llevaban pañuelos a la cabeza, y aunque a veces también agachaban la cabeza y alzaban los brazos al rezar, no hacían tantos movimientos ni contorsiones como los judíos actuales. María, Isabel y un par de mujeres más estaban separadas por un tabique de celosía, a través del cual miraban al oratorio. Todas iban veladas con mantillas. Tras la cena del Sabbat, vi que la Santísima Virgen rezó el Magnificat con Isabel en su camareta, las manos cruzadas sobre el pecho y los negros velos caídos sobre los rostros. Rezaban junto a la pared como en el coro, una enfrente de otra. Recé con ellas el Magnificat y durante la segunda parte, que trata de las promesas de Dios, tuve algunas visiones recientes y remotas de algunos antepasados sueltos de María, de quienes partían hilos de luz hasta ella que estaba rezando delante de mí. Los rayos de luz de los antepasados masculinos los veía salir siempre de la boca, pero los femeninos los veía salir de debajo del corazón y que iban a parar a la gloria que estaba en María. Cuando la bendición de Abraham tuvo efecto sobre la futura Virgen María, tenía que vivir cerca del sitio donde ahora ella estaba rezando el Magnificat, pues veía fluir el rayo de luz de Abraham muy cerca de la Santísima Virgen, mientras que los rayos de otros personajes que estaban mucho más cercanos en el tiempo los veía fluir de mucho más lejos. Cuando acabaron el Magnificat, que desde la visitación todos los días las veía rezar mañana y tarde, Isabel se retiró y vi que la Virgen se entregó al reposo. Se quitó el ceñidor y el traje y solo se dejó puesta su larga túnica marrón. En la cabecera del lecho, que era bajo, estaba un rollo de tela que yo había tomado por almohada, pero que ahora vi que era una pieza enrollada de tela de lana de casi un codo de ancho. Sujetó firmemente uno de sus cabos bajo el brazo en el hueco de la axila y se la enrolló en torno a sí de cabeza a pies y luego de pies a cabeza, envuelta tan completamente que solo podía dar pasitos. Los antebrazos estaban libres y la envoltura se abría entre el rostro y el pecho. Se envolvió junto al lecho que tenía un pequeño realce en la cabecera y se tendió de costado, recta y estirada, con la mano bajo la mejilla. A los hombres no los he visto dormir tan envueltos. El domingo 9 de julio contó: ayer sábado Zacarías llevó durante todo el Sabbat el mismo traje que se había puesto cuando empezó el Sabbat, una larga túnica blanca con mangas no demasiado amplias, ceñido con un cinturón ancho que le daba varias vueltas, que tenía escritas letras y del que colgaban correas. Este traje tenía sujeta detrás una capucha que colgaba en pliegues desde la cabeza a la espalda, como un velo pegado por detrás. Cuando hacía algo o iba de día a alguna parte hasta el atardecer, se echaba el traje al hombro junto con el cinturón y lo metía arrugado en el cinturón bajo el brazo del otro lado. Entonces le quedaban las piernas muy separadas y envueltas como en una especie de pantalón cuyas perneras ataba con las correas que sujetaban las sandalias a sus pies desnudos. Hoy Zacarías le ha enseñado a José su manto sacerdotal, que era muy bonito, un manto amplio, pesado y centelleante, blanco y púrpura, que se cerraba sobre el pecho con 3 broches enjollados. No tenía mangas. No vi que volvieran a comer hasta la noche del sábado al domingo, cuando ya pasó el Sabbat. Juntos bajo el árbol del jardín de la casa, comieron hojas verdes que mojaban en salsa y chuparon buñuelos verdes empapados en ella. En la mesa había también platitos con frutas menudas y otros platos de los que comían algo con espátulas marrones transparentes. Creo que sería miel, que comían con espátulas de cuerno. Vi que también les trajeron panecillos
y se los comieron. Tras esto, al claro de la luna, José emprendió su viaje de vuelta acompañado de Zacarías. La noche estaba apacible y cuajada de estrellas. Antes de separarse, rezaron juntos. José volvía a llevar su atillo con bollos y un cantarillo, y su bastón curvado por arriba. Zacarías tenía un bastón largo con un pomo arriba, y ambos se habían echado la capa de viaje por la cabeza. Antes de partir, abrazaron alternativamente a María y a Isabel, y aunque las apretaron contra su corazón, no vi que entonces las besaran. Se despidieron con toda pureza y sosiego. Las dos mujeres los acompañaron un ratito y luego volvieron paseando solas, en la noche indescriptiblemente serena. Isabel y María volvieron entonces a la casa y entraron en la camareta de esta última. En la pared del cuarto ardía una lámpara de un solo brazo, como siempre que María rezaba o se iba a acostar. Ambas mujeres se pusieron de pie una frente a otra, dejaron caer el velo y rezaron el Magnificat. En esta ocasión se me repitieron las visiones prometidas que hace poco había olvidado, pero esta noche pasada he visto tantas cosas que ahora solo podría decir poca cosa. Solo he visto la transmisión de la bendición hasta José el egipcio. El martes 11 de julio dijo: «Esta noche he tenido una visión de Isabel y María, de la que ahora solo recuerdo que estuvieron rezando toda la noche. No sé por qué causa. Por el día he estado viendo a María realizar toda clase de labores, como por ejemplo trenzar una colcha. Vi que José y Zacarías, todavía de camino, se metieron en un cobertizo a pasar la noche. Habían dado un gran rodeo, creo que para visitar a mucha gente. Me parece que necesitaron 3 días de viaje. Aparte de eso, he olvidado la mayoría de las cosas». El jueves 13 de julio contó: «Ayer, miércoles 12, vi a José de nuevo en su casa de Nazaret. No parecía haber ido a Jerusalén, sino derecho a su casa. La criada de Ana se ocupaba de todo e iba y venía de casa de Ana. Por lo demás, José estaba solo. También vi a Zacarías volver a su casa. Isabel y María rezaban el Magnificat de pie como siempre y hacían de todo. Por la tarde pasearon por el jardín donde estaba la fuente, cosa que allí no es frecuente, y por eso llevaban siempre un cantarillo con zumos. Las más de las veces paseaban por los alrededores al atardecer, cuando refrescaba, pues la casa de Zacarías estaba aislada y rodeada de campos. Habitualmente, a las 9 ya estaban en la cama, pero al alba ya estaban siempre levantadas». Esto es todo lo que contó Ana Catalina de sus contemplaciones sobre la visita de la Santísima Virgen a casa de Isabel. Hay que señalar que aunque lo contó a primeros de julio, con ocasión de la fiesta de la Visitación de María, la visita de María probablemente fue en marzo, porque ya el 25 de febrero se explayó sobre el mensaje de la Encarnación y muy poco después la vio emprender viaje a casa de Isabel. Además, Ana Catalina vio que José fue a la Pascua, que se celebraba el 14 Nisán, mes que corresponde a nuestro mes de marzo. Fiesta de la Visitación. He visto un cuadro indescriptible de la iglesia. Se me apareció la iglesia en forma de una fruta octogonal muy delicada, nacida de un tallo cuyas raíces tocaban en una fuente que serpenteaba en la tierra. El tallo no era más alto de lo necesario para poder ver entre la iglesia y la tierra. Delante de la iglesia había una puerta que estaba sobre la fuente misma, que serpenteaba arrojando de sí ambos lados algo blanco como arena, y en derredor todo reverdecía y fructificaba. En la parte delantera de la iglesia no se veía raíz alguna que bajara a la tierra. Dentro de la iglesia y en medio de ella había, a semejanza de la cápsula de las semillas de la manzana, un recipiente formado por filamentos blancos muy tiernos, por cuyos intersticios se veían como semillas de manzana. En el suelo de dentro de la iglesia había una abertura por la cual se podía mirar la fuente que ondulaba. Mientras lo miraba,
vi que algunos granos resecos y marchitos caían en la fuente. Aquella especie de flor se fue convirtiendo cada vez más en una iglesia y la cápsula de en medio en un artístico armazón parecido a un bonito ramo, en el que la Santísima Virgen y a Santa Isabel parecían a su vez dos santuarios o Santa Sanctorum. Vi que ambas se saludaban volviéndose una hacia la otra. En ese momento aparecieron en ellas dos rostros, Jesús y Juan. A Juan lo vi encorvado dentro del seno materno. A Jesús lo vi como suelo verlo en el Santísimo Sacramento, como un niñito luminoso que iba hacia donde estaba Juan. Estaba de pie como flotando y se acercó a quitarle la neblina a Juan. El pequeño Juan estaba ahora con el rostro en el suelo. La neblina cayó al pozo por la abertura antes mencionada. La fuente que estaba debajo la absorbió y la neblina desapareció de allí. Después Jesús levantó al pequeño Juan en el aire y lo abrazó. Después los he visto a los dos volver al seno materno, mientras Isabel y María cantaban el Magnificat. En ese cántico he visto a ambos lados de la iglesia a Zacarías y José que se adelantaban, y detrás de ellos otros muchos hasta llenar la iglesia, lo que concluyó con una gran festividad que se celebró en su interior. Alrededor de la iglesia crecía una viña con tanta fuerza que fue necesario podarla por varias partes. La iglesia se asentó finalmente en el suelo. Apareció un altar en ella y en la abertura que daba al pozo se formó un baptisterio. Mucha gente entraba a la iglesia por la puerta. Todas estas transformaciones se produjeron lentamente, como brotando y creciendo. Me resulta difícil explicarlo tal como lo he visto. Más tarde tuve otra visión en la fiesta de San Juan. La iglesia octogonal era ahora transparente como el cristal, o mejor dicho, como si fueran rayos de agua cristalina. En medio de ella, bajo una torrecita, había una fuente de agua en la que vi a Juan bautizando. De pronto el cuadro cambió y de la fuente del medio brotó un tallo como una flor. En derredor había 8 columnas con una corona piramidal sobre la cual estaban con María y José los antepasados de Ana, Isabel y Joaquín y los antepasados de Zacarías y de José, algo apartados de la rama principal. Juan estaba arriba, en una rama del centro. Pareció que salía una voz de él y entonces he visto muchos pueblos, reyes y príncipes entrar en la iglesia y que un obispo distribuía el Santísimo Sacramento. Oí a Juan que hablaba de la gran dicha de la gente que había entrado en la iglesia. Nacimiento de Juan. María vuelve a Nazaret. José tranquilizado por un ángel. El 9 de julio de 1821, Ana Catalina descubrió cerca de sí una reliquia de Pármenas, discípulo de Cristo, y contó diversas cosas de este santo, y entre otras las siguientes visiones relativas a lo que aquí se trata. He visto que tras regresar de Juta a Nazaret, la Santísima Virgen pasó unos días en casa de los padres de Pármenas, que más tarde fue uno de los discípulos, pero que entonces aún no había nacido. Me parece que esto lo vi en la misma época del año en que ocurrió, según sentí mientras lo contemplaba. Por consiguiente, el nacimiento de Juan el Bautista debió ocurrir a fines de mayo o primeros de junio. María permaneció 3 meses en casa de Isabel hasta que nació Juan, pero no estuvo allí cuando le circuncidaron. A causa de sus molestias, Ana Catalina ya no contó nada más del nacimiento ni de la circuncisión del Bautista, que puede leerse en el Evangelio de San Lucas 1, 57, 80. Cuando a Isabel le llegó el tiempo, dio a luz un hijo. Se enteraron los vecinos y parientes que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraron con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre intervino diciendo: «No, sino que debe llamarse Juan».
Y le dijeron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y dijo: «Juan es su nombre». Habló y bendijo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y todos estos hechos se comentaban por la montaña de Judea. Todos los que le escuchaban lo ponían en sus corazones y decían: «¿Qué será este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. Entonces Zacarías, su padre, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Este niño crecerá en fortaleza y se quedará en el desierto hasta el día que se presente a Israel». La Santísima Virgen viajó de regreso a Nazaret después del nacimiento de Juan y antes de su circuncisión. José salió a su encuentro a mitad de camino. Ana Catalina estaba tan molesta y enferma que no dijo quién acompañó a María hasta allí, ni tampoco el sitio concreto donde se encontró con José. Tal vez fuese en Dozán, donde se habían hospedado durante su viaje a casa de Isabel, en casa del amigo del padre de José. Probablemente la acompañaran hasta allí parientes de Zacarías o amigos de Nazaret que tuvieran precisión de hacer este viaje. Suposición esta última, que podría ser acertada según los siguientes detalles. Cuando José hizo con la Santísima Virgen la mitad del camino de regreso de Juta a Nazaret, se percató de su estado, que su cuerpo estaba bendecido, por lo que se debatía en dudas y preocupaciones, pues no conocía el anuncio del ángel a la Santísima Virgen. Inmediatamente después de su boda, José había ido a Belén a arreglar algunos asuntos de la herencia, mientras María había ido a Nazaret con sus padres y unas compañeras. El saludo angélico acaeció antes de que José regresara a Nazaret, pero María, en su pudorosa humildad, había guardado para sí aquel secreto de Dios. José, desasosegado por la evidencia, no se explayó, sino que luchó en silencio con sus dudas. La Santísima Virgen, a quien esto ya le había preocupado de antemano, se puso seria y meditabunda, lo que todavía aumentó más la inquietud de José. Cuando llegaron a Nazaret, no vi que la Santísima Virgen fuera enseguida a la casa de José, sino que se quedó unos días con una familia pariente suya. Eran los padres de Pármenas, un discípulo que nació después que Jesús y que llegó a ser uno de los 7 diáconos de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Esta gente estaba emparentada con la Santísima Virgen, pues la madre era hermana menor del tercer marido de María Cleofás, el padre de Simeón, obispo de Jerusalén. Tenían casa y un huerto de especias en Nazaret, y también estaban emparentados con la Sagrada Familia por parte de Isabel. La Santísima Virgen, antes de volver a casa de José, se quedó unos días con esta familia. Entretanto, la inquietud de José había aumentado tanto que cuando María quiso volver con él a casa, tomó la decisión de abandonarla y huir en secreto. Y cuando estaba dándole vueltas a la idea, un ángel se le apareció en sueños y le consoló.